Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín comenzamos la transmisión número 214 de Demoliendo Mitos de la Política en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba, con el like contra la censura. En esta transmisión vamos a establecer el foco en el último desvarío del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la última locura de Zelensky. ¿Por qué? Porque aparecieron en los medios ucranianos exclusivamente, esto no apareció en los medios occidentales, esto solamente apareció en los medios ucranianos, en los cuales apareció el plan para la reelección del presidente ucraniano de mandato caduco, Volodymyr Zelensky, con algunos detalles verdaderamente increíbles, impensables, inauditos, como por ejemplo el plan para generar una alianza entre Zelensky y Zaluzhny, el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, devenido en embajador ucraniano en Reino Unido. Y no solo eso, como si aquí no estuviéramos presentando verdaderas locuras, sino que además también vamos a realizar una mención a el último delirio en el ámbito de la política ucraniana, porque también vamos a presentar las ambiciones presidenciales de Budanov, el jefe de los servicios de inteligencia ucranianos, eh, responsable de los ataques terroristas contra la hija del intelectual ruso, cuyo nombre ahora abandonó mi cabeza, contra un bloguero militar también, contra el Crocus Hall, esa sala de conciertos, y muchos otros atentados terroristas contra población civil reivindicados directamente por los servicios de inteligencia eh, ucranianos. Así que mucho, pero mucho material para el análisis. Además, vamos a presentar también algunas cuestiones ligadas a una columna escrita y publicada el día de ayer por Robert Kagan, nada más y nada menos, el padre de los halcones neoconservadores. Bueno, si para ustedes Robert Bolton o Victoria Nuland aparecen como los máximos halcones neoconservadores del Estado profundo en los Estados Unidos, bueno, no. Por encima de ellos aparece alguien más, Robert Kagan, nada más y nada menos, el esposo, a propósito de Victoria Nuland, su esposo, quien presentó su perspectiva sobre Ucrania hace muy poquito en una publicación. También vamos a presentar noticias sobre la llegada de Zelensky a Ramstein el día de hoy a Alemania para una reunión con los altos mandos de la OTAN y finalmente algunas cuestiones ligadas a las declaraciones de Donald Trump sobre la conquista de Canadá o la anexión de Canadá, mejor dicho, la compra de Groenlandia y otras cuestiones. Con lo cual, mucho, pero mucho material para el análisis esta noche. Comencemos ya mismo con esto. Esta es la publicación en idioma ucraniano, en la fuente original. Una vez más, los planes para la reelección de Zelensky aún no aparecieron en la prensa occidental, solamente aparecieron en un medio ucraniano conocido como Telegraph. Siempre presentamos inicialmente la fuente original y a continuación la traducción de esto al español, no esta, mil disculpas, sino esta de aquí. Ahora sí, la alianza de Zaluzhny con Zelensky, enemigos mortales hasta hace muy poquito, ahora aparentemente aliados para la reelección de Zelensky, o por lo menos esa es la voluntad de Zelensky. El regreso de Lyobochkin, pero sin Arestovich, quien y cómo en Ucrania se prepara para las elecciones.
Antes de comenzar con el análisis de esta interesantísima columna, quiero sencillamente remachar que todo este contexto, tanto el plan de Zelensky como el propio reporte de todas estas cuestiones en uno de los principales medios periodísticos de Ucrania, todo esto aparece en un marco de desvarío absoluto, pero este desvarío no solo representa la locura de Zelensky, su desconexión con la realidad, sino que el sistema político ucraniano y los líderes en Ucrania, no solamente Zelensky, sino incluso los líderes opositores, Zaluzhny también, Poroshenko, naturalmente, dentro de aquí también, todos los partidos permitidos por el gobierno de Zelensky. Recordemos que determinaron la prohibición de una enorme cantidad de partidos, como así también de sindicatos, organizaciones de distinto tipo, porque presentaban una línea distinta a la del gobierno con respecto a la guerra en Ucrania. Pero dentro del sistema político convencional, el ambiente, el escenario, estas las discusiones. Por eso queremos presentar esto como una mirada desde afuera de las locuras estas, pero en el contexto de un sistema político enloquecido, de una sociedad acompañando esto en gran medida, e incluso de la OTAN también participando en este tipo de desvaríos, ¿sí? De la columna textual, presentamos las principales líneas. Comencemos. Una de las principales intrigas políticas de 2025 es si se celebrarán elecciones presidenciales y parlamentarias en Ucrania. A pesar de la difícil situación en el frente, yo la caracterizaría como desesperante, aquí por lo menos la presentan como difícil. A pesar de la difícil situación en el frente, la constante ofensiva de los rusos y la falta de comprensión sobre cómo organizar exactamente el proceso electoral, la comunidad política interna dentro de su círculo mantiene constantes consultas sobre las próximas elecciones. En el otoño pasado, se mencionó por primera vez en el espacio informativo ucraniano, naturalmente, la fecha de las probables elecciones, mayo de 2025. Primer indicio interesante. Fecha de las eventuales elecciones en este ámbito mediático informativo, en este espacio informativo ucraniano tan sesgado y tan alejado de la realidad, ahí ya están presentando las fuerzas políticas y los principales medios como fecha para las elecciones mayo de 2025. De aquí a mayo de 2025 podríamos presenciar la desaparición de Ucrania y de seguro no vamos, o cualquier otra locura, de seguro no va a parecer resuelto el conflicto, con lo cual esto de establecer esa fecha responde sencillamente a la locura de esta gente, no a la lógica o a ningún fundamento en específico, pero esa es la fecha mencionada hasta el momento. Todo el mundo espera el 20 de enero, día de la toma de posesión de Trump, por supuesto. En su discurso, seguramente Trump no mencionará las elecciones ucranianas, pero se harán ciertos acentos y a partir de ellos sabremos si podremos esperar cambios políticos. Textual de esta columna. El presidente Volodymyr Zelensky advirtió una vez más a los estadounidenses que es imposible celebrar elecciones hasta que termine la guerra, pero no descartó otro escenario: cambios en la legislación. Aunque aún no lo han confirmado públicamente, en cada entrevista el presidente subraya que la primera prioridad para él es el fin de la guerra. Bueno, acá ya Zelensky comienza a presentar indicios para elecciones a pesar de no aparecer en una situación de paz, ¿sí? Elecciones a pesar de que la guerra todavía esté activa, ¿sí? Aparezca en curso. ¿Cómo? A través de un cambio legislativo.
y a partir de ahora el plan. A pesar de todo esto, el entorno de Zelensky informa a Telegraph, este medio ucraniano, que ya se ha tomado la decisión sobre un segundo mandato. Actualmente, el principal competidor es el jefe de Estado, el presidente. De vez en cuando se considera incluso el líder entre los candidatos en los índices de confianza de los ucranianos. De vez en cuando se lo... perdón. Error mío en la lectura, perdón. El entorno de Zelensky informa a Telegraph que ya se ha tomado la decisión sobre un segundo mandato. Con un nivel de confianza del 52%, todavía tiene posibilidades de ganar las elecciones presidenciales. Ahora sí, perdón, esto traducido, yo aquí con dos textos, uno en ucraniano, el otro la traducción al inglés, y voy realizando una traducción del inglés al español, por eso el error. 52% de confianza según los índices de las consultoras ucranianas. Si esto es cierto o no, cuestionable. Sí, evidente la caída en la confianza, porque estos mismos índices, armados o no, para mí efectivamente armados, falaces, ficticios, pero estos mismos índices en el inicio de la guerra presentaban índices de confianza alrededor del 90%. Y comenzaron a descender al 80, al 70, después al 60, ahora ya aparecen en el 52. Muy, pero muy por detrás del pasado, en el nivel de un presidente de cualquier otro país del mundo sin una guerra. Y por lo general las guerras generan un aumento del índice de confianza en los líderes, como en el caso de Putin. Recuerden las elecciones anteriores de Putin ganadas por un buen margen, pero nunca por más del 75%. En las últimas elecciones redondeó el 88%. ¿Por qué? Porque en una situación de guerra las poblaciones acompañan a sus líderes como persona a cargo de esa situación de guerra. Aún así, con este 52% lo quieren presentar como candidato. Esta es la decisión ya tomada. Sin embargo, la candidatura presenta una condición: que el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valery Zaluzhny, no se presente como candidato. Actualmente es el principal competidor del actual jefe de Estado. De vez en cuando se lo considera el líder en índices de confianza entre los ucranianos. Efectivamente, en todas las encuestas preelectorales publicadas hasta ahora siempre aparece primero Zaluzhny, sin un elevado nivel de aprobación, sin un elevado nivel de intención del voto, alrededor del 20%, pero muy por delante de Zelensky con menos del 15%, y después muy por detrás Poroshenko y compañía. Con lo cual van a presentar la candidatura de Zelensky, pero con una condición: que no participe Zaluzhny, porque de lo contrario seguramente aparecería como ganador Zaluzhny. Según Telegraph, Zaluzhny aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro político. Mientras tanto, algunos políticos ucranianos experimentados están tratando de ganar autoridad en la periferia utilizando su nombre. Así, en el entorno de la lideresa del partido Patria, Yulia Timoshenko, quien también en las encuestas presenta intenciones de votos inferiores al 10%, por debajo del 10%. Así, la lideresa Yulia Timoshenko en las regiones convenció a los ciudadanos de que el excomandante en jefe, Zaluzhny, acudiría a las elecciones con su partido, con el partido de Timoshenko. El quinto presidente, Petro Poroshenko, también precandidato, también intentó convencer a Zaluzhny de participar en las elecciones a través de su partido. A pesar de las difíciles relaciones de Zaluzhny con Kiev, el embajador en Gran Bretaña recibió una oferta incluso del presidente Zelensky. Y atención aquí a la descripción de este plan. El presidente el gabinete, Andrei Yermak, le dijo a Zaluzhny que si él no es nominado y participa en las elecciones junto
a Zelensky, no en contra, sino junto a Zelensky, entonces el ex comandante en jefe podrá obtener el primer lugar en la lista del partido y el puesto de presidente del Parlamento. Esa es la jugada, ¿sí? La jugada de Zelensky y su equipo. Elecciones para mayo. Zelensky como candidato a la reelección. Elecciones para mayo a partir de un cambio en la legislación, porque según el gobierno, sin un cambio en la legislación en el medio de la guerra, no puede Ucrania formalmente realizar elecciones. En realidad, todo esto una falacia, porque Ucrania formalmente no aparece en guerra con Rusia, ¿sí? Solo establecieron el estado de ley marcial y eso no determina que no puedan realizar elecciones, como así tampoco eso determina la prolongación de los cargos existentes, ni siquiera los de la Rada, ¿sí? Hasta cierto punto sí genera algunas diferenciaciones el estado de ley marcial, pero no la cancelación de las elecciones. Esta es una interpretación falaz del gobierno de Zelensky para su permanencia, pero dentro de esta interpretación quieren entonces, primero, generar un cambio a través de la Rada del Parlamento ucraniano a la legislación, después establecer las elecciones en mayo y a partir de ahí presentarlo a Zelensky y a Zaluzhny, presentarlo como compañero de Zelensky en su candidatura en el cargo de primer candidato al Parlamento, a la Rada. Esto determinaría casi con seguridad, en el caso de una victoria, que entonces Zaluzhny realizase la función de líder del Parlamento, de presidente del Parlamento. Siempre en Ucrania el primer candidato de la fuerza política más votada al Parlamento aparece como presidente del Parlamento. Ese el anzuelo, ese el plan. De esa manera quieren que los acompañe Zaluzhny, ¿sí? Pero no solo eso, sino que por otro lado, además de la zanahoria, también por el otro lado aparece el palo, el garrote, ¿sí? Si Zaluzhny, y está la parte del garrote, si Zaluzhny decide postularse para el puesto de presidente, así este medio ucraniano, enfrentará juicios y casos penales. Entre ellos se encuentra una investigación sobre quién pasó por Gerson, perdón, sobre quién capituló en Gerson en 2022. Fuentes de los círculos políticos afirman que en el momento adecuado el nombre de Zaluzhny podría aparecer como implicado en este caso. Claro. ¿Cuál la estrategia de Zelensky y Yermak, su jefe de gabinete? Realicemos una oferta para que Zaluzhny nos acompañe desde una posición privilegiada como presidente del Congreso, en realidad como primer candidato al Congreso y posteriormente, por ende, como presidente del Congreso, de manera que no participe como candidato externo a nuestro partido, en cuyo caso muy posiblemente conquistaría la presidencia, porque una vez más él aparece en todas las encuestas como el candidato con mayor intención de voto. Entonces, por un lado presentemos esta oferta, pero por otro lado comencemos con las amenazas relativas a que si Zaluzhny participase en las elecciones como candidato independiente, entonces comenzarían contra él juicios, entre otros, por la capitulación de Gerson en 2022. Recuerden que en 2022, a pocos días de iniciada la ofensiva rusa, Rusia conquista Gerson, la cual conquista Gerson como la cual representa la principal ciudad ucraniana conquistada por completo por
Rusia. Después retrocede más adelante, recordarán toda la historia, establece la línea Surovikin, pero conquista inicialmente Jersón, una capital del oblast del mismo nombre, una ciudad con 300.000 habitantes. Esta es la ciudad más grande tomada por completo por los rusos. Algún oficial ucraniano debió determinar la orden de retroceso y lo quieren responsabilizar a Salushnik por esto, y con esta amenaza quieren que no participe en las elecciones como candidato independiente. Es el nivel de mafia, es el nivel de prácticas gangsteriles, de tiras y aflojes, pero es el nivel también de delirio en la cabeza de todo este aparato político completamente corrompido. Ahora bien, no solo eso, también comenzaron las perspectivas políticas, o también aparecieron rumores sobre la voluntad política del propio jefe de los servicios de inteligencia, Kirill Budanov, responsable de los servicios de inteligencia encargados del asesinato de Daria Dugina, ahora sí recordé su nombre, la hija de Alexander Dugin, uno de los filósofos más renombrados de Rusia y promotor del eurasianismo. ¿Sí? Atención a el reporte en esta misma columna sobre las ambiciones políticas de Budanov. Recientemente en los círculos políticos circulan rumores sobre las ambiciones políticas del jefe de la administración estatal de Ucrania, Kirill Budanov. El entorno de Kirill le convence, lo está convenciendo para que participe en las elecciones, al menos en las parlamentarias. Budanov aún no ha formulado una visión concreta de manera pública, pero el otoño pasado decidieron entrar activamente en el espacio de la información con el mensaje de que Volodymyr Zelensky quiere despedir al jefe de inteligencia. Esto habría desencadenado en Budanov la voluntad de confrontar políticamente con el presidente en funciones. Esta es la situación. Por un lado, debacle militar, política y económica, pero por otro lado, la politicaría, los juegos de poder y la voluntad de Zelensky de perpetuidad en el cargo, a pesar del desastre llevado a cabo en Ucrania a través de elecciones en mayo y un acuerdo con Salushny. Y si no participa Salushny en esta cuestión, entonces, querido Salushny, posibilidad de juicios y de encarcelamiento. Cualquier parecido con las prácticas mafiosas no representa una coincidencia. Pero a propósito de mafiosos, aquí algunas imágenes y aquí la columna del Atlantic, una publicación estadounidense de bastante renombre, en la cual días atrás, 2 días atrás, ayer o antes de ayer, el más grande de los halcones neoconservadores estadounidenses, Robert Kagan, el esposo de Victoria Nuland, por cierto, presentó su visión sobre la situación en Ucrania y las perspectivas a partir de la llegada de Trump. Trump se enfrenta a una derrota catastrófica en Ucrania. Es el título de este halcón de la guerra, siempre a favor de más guerra, ¿sí? Si Ucrania cae, será difícil presentarlo como algo más que una debacle para Estados Unidos y su presidente. Y comienza la columna de esta manera. El presidente electo J.D. Vance dijo una vez que no le importa lo que le pase a Ucrania. Pronto sabremos si el pueblo estadounidense comparte su indiferencia, porque si no hay pronto una nueva importante inyección de ayuda de los Estados Unidos, Ucrania probablemente perderá la guerra en los próximos 12 a 18 meses. Esto dicho por uno de los principales promotores de la guerra en Ucrania y de la participación de Estados Unidos en la guerra de la manera más activa posible. Según Robert Kagan, sin más ayuda de Estados Unidos, o por lo menos con un descenso de la ayuda a partir de la llegada de Donald Trump al gobierno en 2 semanas, la guerra parece perdida
en los próximos 12 a 18 meses. Ucrania no perderá de una manera agradable y negociada con los territorios. Ucrania no perderá de una manera agradable y negociada con territorios vitales sacrificados, sino con una Ucrania independiente que se mantenga viva, soberana y protegida por las garantías de seguridad orientales, ¿sí? Se enfrenta, en cambio, a una derrota total, a una pérdida de soberanía y al control total de Rusia. Esto plantea un problema inmediato para Donald Trump. Prometió resolver la guerra rápidamente al asumir el cargo, pero ahora se enfrenta a la dura realidad de que Putin no tiene interés en una solución negociada que deje intacta a Ucrania como nación soberana. Punto aquí. Aquí una otra confesión, no solamente la inminente derrota de Ucrania, sino el hecho de que Trump realizó una promesa de negociaciones, pero en este momento, en la situación actual, a partir de la posición de fuerza de Rusia, Putin carece de interés en una salida negociada. Reconocimiento entonces de la situación de fuerza, de la posición de fuerza de Rusia de parte de este halcón neoconservador antirruso como ningún otro. Putin también ve una oportunidad de asestar un golpe dañino al poder global estadounidense, según Kagan en The Atlantic. Trump ahora debe elegir entre aceptar una derrota estratégica humillante en el escenario mundial y redoblar de inmediato el apoyo estadounidense a Ucrania mientras aún hay tiempo. Dos opciones entonces según Kagan. O derrota humillante, derrota estratégica humillante para Estados Unidos, o redoblar de inmediato o el mayor apoyo a Ucrania. La elección que haga en las próximas semanas determinará no solo el destino de Ucrania, sino también el éxito de su presidencia. Bueno, no abandona el habitual guerrerismo y su rusofobia, pero realiza dos reconocimientos. La inminente derrota de Ucrania, por un lado, y por otro lado, la necesidad de más apoyo de Estados Unidos. De lo contrario, esa derrota generará para el propio Estados Unidos una catástrofe a escala internacional, una derrota estratégica humillante. Aquí la recomendación del señor Kagan. Para cambiar los cálculos de Putin, Trump tendría que hacer exactamente lo que no ha querido hacer hasta ahora: renovar la ayuda a los ucranianos de inmediato en cantidad y calidad suficientes para cambiar la trayectoria en el campo de batalla. También tendría que indicar de manera convincente que está dispuesto a seguir brindando la ayuda hasta que Putin acepte un acuerdo razonable o se enfrente al colapso de su ejército. Fantasías. Tales acciones de Trump cambiarían los plazos lo suficiente como para que Putin se preocupe. De no ser así, el presidente ruso no tiene motivos para hablar de términos de paz, solo necesita esperar a que Ucrania se derrumbe. Bueno, acá una mínima coincidencia con el impresentable de Robert Kagan, el hecho de que para Rusia ahora no aparecen motivaciones para la negociación y solamente debe perseverar, solamente debe machacar en el curso de acción actual con avances rusos cotidianos hasta el colapso de Ucrania para determinar la victoria rusa. Claro que eso no va a generar una resolución del conflicto de fondo con respecto a la relación entre Rusia y Estados Unidos, ¿sí? Pero sí va a establecer condiciones para la negociación de ese conflicto de fondo sobre una posición de fuerza para Rusia como vencedora en este conflicto en Ucrania, pero en realidad sobre la relación entre la OTAN, encabezada por Estados Unidos, y Rusia en torno a las esferas de influencia y en torno al avance iniciado por la OTAN hacia Rusia, ahora repelido por los rusos. Evidentemente, esta situación de preocupación por la llegada de Trump al gobierno, la inminente
derrota de Ucrania y las consecuencias para Estados Unidos, está recorriendo los ámbitos de los halcones neoconservadores estadounidenses, demócratas y republicanos. Kagan siempre respondió a los republicanos, siempre apareció ligado a los republicanos, al menos en términos ideológicos, pero acompañó también naturalmente las políticas guerreristas de los demócratas, de Obama y de Biden naturalmente. También, lógicamente, este ala republicana neoconservadora rechaza al trumpismo, rechaza a Trump por lo menos en cuanto a la cuestión ucraniana. Pero como ejemplo de esta desesperación, aquí otra columna publicada ayer, si no recuerdo mal, en el Washington Post, esto en castellano, traducido del original en inglés por el navegador. Ucrania corre el riesgo de perder la guerra. Un mal acuerdo impuesto por Trump sería aún peor. Un acuerdo que desmembra a Ucrania y recompense a Putin socavará la credibilidad de Estados Unidos. Bueno, estos son los temores, ¿sí?, de estos señores, los promotores de la guerra. Algunas líneas de la columna del Washington Post, históricamente asociado al Partido Demócrata. La invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, que se acerca al final de su tercer año sangriento, ha llegado a un punto de inflexión. Ucrania está perdiendo territorio, tropas y tiempo. Bueno, finalmente el reconocimiento, después de tantos meses, incluso quizás ya un año de mentiras respecto al estancamiento, finalmente el reconocimiento de la situación de crisis en términos militares para las defensas ucranianas. Más del Washington Post. Las próximas semanas determinarán si Ucrania puede seguir existiendo como un Estado soberano dentro de sus fronteras anteriores a la invasión o cerca de ellas, con plenas garantías de seguridad para sus ciudadanos, o si el presidente ruso, Vladimir Putin, será recompensado y envalentonado en su guerra de expansión territorial. El mismo argumento que Robert Kagan recién, ¿no? O bien una capitulación total, o bien la participación más activa de Estados Unidos y generar por lo menos un acuerdo no tan ruinoso para Ucrania, pero por sobre todas las cosas para Estados Unidos. Ya vaticinan una derrota estratégica, un acuerdo ruinoso, humillante, lo llamaba Kagan recién, lo caracterizaba de esa forma, como un acuerdo, una derrota humillante para Estados Unidos. Entonces llaman a más guerra, ¿sí? La forma en que se resuelva este conflicto tendrá ramificaciones mucho más allá de Ucrania, contradiciendo la idea expresada por algunos, incluidos los aislacionistas estadounidenses, de que se trata de un problema de Europa. Lo que está en juego es la credibilidad de Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que inmediatamente ayudaron a Ucrania después de la invasión ilegal y no provocada de Rusia y prometieron seguir brindándole apoyo hasta que sea necesario para derrotar la agresión rusa. Bueno, algunos reconocimientos acá. Efectivamente, esta guerra va a determinar una derrota para Estados Unidos y para la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para la OTAN, sin lugar a dudas. Están conscientes de eso. Por eso machacan y machacan con más apoyo, pero con más apoyo o menos apoyo, no pudo la OTAN militarmente, no pudo con Rusia, no pudo contra Rusia y no puede contra Rusia. Pueden despachar más dinero, más armas, no pueden porque carecen de las armas, carecen de la capacidad productiva para una guerra de desgaste. No solo Estados Unidos, Europa también, todo Occidente, ¿sí? Y atención a la perspectiva de estos señores con respecto a la geopolítica global, ¿sí? Enfrentados con la posibilidad de una derrota estratégica para Estados Unidos, ¿cuál es la preocupación de ellos? Bueno, no solo la relación con Rusia, sino también la relación con el principal adversario de Estados Unidos, China. Aquí la pregunta textual. ¿Cómo podría China tomar un mensaje de este tipo, la derrota, mientras su presidente autocrático Xi Jinping considera la posibilidad de realizar una maniobra militar para intentar apoderarse de la isla democrática y autónoma de Taiwán? Cada vez más adjetivaciones, ¿no? Por un lado, Xi Jinping autócrata, la isla de Taiwán democrática y autonómica. El otro día escuchadas cosas sobre la situación política interna de Taiwán
bastante fuertes con la prohibición de opositores políticos, su encarcelamiento, de democrática y autonómica muy poco. Y por cierto, China no quiere una invasión de Taiwán. Las tensiones con Taiwán recomenzaron en una situación tensa, lógicamente, en una guerra civil no resuelta aún, ¿sí? Entre la China continental, la República Popular, perdón, la República Popular de China y Taiwán, la denominada República Democrática de China. Todo esto comienza con la caída del imperio chino en su momento, la formación de un gobierno nacionalista, de un Estado nacionalista, sí, de un gobierno nacionalista en China inicialmente, en el cual participaban tanto los nacionalistas como los comunistas, y después la captura del gobierno por parte de los comunistas y la expulsión de los nacionalistas hacia Taiwán, y a partir de ahí establecen la llamada República Democrática de China, conocida como Taiwán. Eso no aparece resuelto, pero nadie hasta el momento rechazaba la existencia de una sola China, una unidad china reclamada por ambas partes. Obviamente, cada vez más los países del mundo convalidan el carácter de la verdadera, conceptualizan a la China comunista, a la China de la República Popular China, la China territorial, como la verdadera China en esta disputa. ¿Por qué? Porque adentro de ella aparecen 1.400 millones de habitantes y el 99% del territorio chino. ¿Sí? Taiwán representa solo un pedacito con los exiliados nacionalistas en su momento. Pero hasta el momento no aparecían diferencias, ni siquiera hasta el día de hoy, en la política exterior estadounidense, la cual establece la unidad de China. ¿Cuándo comenzaron los problemas? Con el inicio de las provocaciones de Estados Unidos, Nancy Pelosi a la cabeza, con visitas a Taiwán, como si Taiwán representase un Estado independiente, y esto generó un aumento de las tensiones. Con lo cual esto de la probabilidad de una maniobra militar china para conquistar la democrática y autonómica a Taiwán, mentira, en realidad todo al revés. El problema lo comienzan los estadounidenses. De la misma manera, mentira también lo dicho antes sobre la invasión no provocada de Rusia. Bueno, no provocada nada, claro que provocada, ¿sí? Si van a establecer bases militares y bases misilísticas en la frontera de una gran potencia, la gran potencia va a reaccionar, como también habría reaccionado Estados Unidos si Rusia o China hubieran establecido, o si fueran a establecer en el futuro, misiles apuntando contra Washington en México o en Canadá, ¿sí? Lo importante de todo esto, demoledores y demoledoras, aquí presenciamos el nerviosismo creciente, ¿sí? La situación cada vez más preocupante para los halcones neoconservadores estadounidenses a partir de la llegada de Donald Trump y de la muy posible retracción de la cuestión de Ucrania en la política exterior estadounidense, ¿sí? Ahora bien, este posible movimiento de Estados Unidos en Ucrania, ahora sí, restablecido el foco de la cámara, esta posible retracción, este movimiento de abandonar el énfasis en Ucrania, de ninguna manera connota el final rápido, expedito de la guerra en Ucrania. Vamos a presenciar un proceso largo, por lo menos durante el año 2025, de desenvolvimiento, de desarrollo y de eventual conclusión de la guerra en Ucrania, con negociaciones naturalmente también, pero con mucho de combates, de decisiones basadas en el campo de batalla, con una buena parte de esa resolución responderá al desarrollo militar del conflicto, así que no vamos a presenciar el fin de las hostilidades y tampoco van a aparecer negociaciones mágicas y expeditas. Esto lo establecemos ahora, antes de la llegada de Trump al gobierno. Para los ingenuos, para quienes sin mala intención
vaticinan un final rápido de la guerra a partir de las declaraciones de Trump en 24 horas, terminado el asunto y todas estas estupideces. Eso seguro que no. Junto a este movimiento de Estados Unidos retrocediendo en Ucrania, muy posiblemente vayamos a presenciar 3 movimientos adicionales en la política estadounidense a partir de la llegada de Donald Trump. Retroceso en Ucrania, avance hacia China en términos de guerra comercial, no militar, ¿sí? Va a comenzar una política mucho más hostil hacia todos los países del mundo en términos económicos, pero por sobre todas las cosas hacia China. La posibilidad de una política mucho más hostil en términos militares contra Irán, acompañando la voluntad de Netanyahu en Israel, no porque esto generase beneficios para Estados Unidos. Una guerra con Irán aparecería de seguro muy compleja para Estados Unidos y muy posiblemente desencadenara una situación de estancamiento insostenible para Estados Unidos, pero las guerras para Estados Unidos no necesariamente presentan el objetivo de la victoria, sino sencillamente a menudo responden a la búsqueda de el movimiento del enorme aparato del complejo militar industrial y sus siderales ganancias, como así también de las lógicas de los juegos políticos unidos a todo esto, el hecho de que por lo general cuando comienza una guerra, todos los ciudadanos, los votantes estadounidenses acompañan electoralmente al presidente de turno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto de alguna manera acomoda también política. Las guerras en Estados Unidos acomodan políticamente el panorama, además de que generan enormes ingresos para el complejo militar industrial, el cual patrocina a los gobiernos a través del lobby, de las donaciones, etcétera, etcétera. Entonces, primer movimiento de Estados Unidos de aquí en adelante, el 20 de enero, la asunción de Trump. Retroceso de Ucrania, no inmediato, pero sí es esa la tendencia, va a comenzar a retroceder. Va a cometer una política muy hostil contra China en términos comerciales, va a comenzar una política mucho más hostil contra Irán, tercer movimiento, retroceso de Ucrania, segundo movimiento, política hostil económicamente contra China, tercer movimiento, posibilidad de ataques directos contra Irán, no de una invasión, pero sí de ataques aéreos. Y cuarto movimiento, y esto para nosotros los latinoamericanos una cuestión fundamental, va a querer en este contexto de relativa debilidad de los Estados Unidos y de surgimiento de nuevas potencias emergentes, va a querer Estados Unidos la consolidación de lo que ellos caracterizan como su patio trasero, de lo que ellos conceptualizan de esa manera, en el continente americano en su conjunto, tanto hacia el sur como hacia el norte, como área de influencia de Estados Unidos. Y en este sentido, las declaraciones de Trump hace muy poquito, un poquito más de 24 horas, ya no solo sobre vamos a realizar la anexión vamos a realizar la anexión de Canadá como el estado número 51 de los Estados Unidos, ya no solo de vamos a realizar la compra de Groenlandia, sí, vamos a realizar la compra de Groenlandia, segunda declaración de Trump en las últimas semanas, tercera declaración fuerte, vamos a restablecer el control de el canal de Panamá, incluso por la fuerza, ¿sí? Por una falacia contada de que supuestamente los chinos lo conquistaron el control y que establecen aranceles más elevados para los productos estadounidenses que para el resto. Bueno, todo mentira, ni los chinos participan en la administración del canal de Panamá, ni el canal de Panamá establece aranceles diferenciados para los países, los aranceles todos los mismos para todos los barcos de cualquier país. Claro que entre el 70 y el 80% de las mercancías estadounidenses recorren el canal de Panamá, por eso la importancia para Estados Unidos. Pero ahora una declaración más, esta de aquí, relativa a otro ámbito de la América. Changing the name of the Gulf of Mexico to Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México. The Gulf of America.
va a el Golfo de América. which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a Tenemos ese derecho, el Golfo cubre mucho territorio, beautiful hermoso name. nombre. And it's appropriate. It's appropriate. We're going to Y be esto es lo apropiado. Respondió muy bien la presidenta de México, Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, con la referencia a uno de los primeros mapamundis, con la referencia a uno de los primeros mapas del mundo elaborados, uno de los primeros mapamundi, uno de los primeros mapas del mundo, un mapa del mundo elaborado en 1607, con el mundo conocido hasta entonces, pero ya, claro, eso ya después de la llegada de los europeos a América, por ende, no solamente con Europa, Asia, sino también con América, dibujada en ese mapamundi, en ese mapa del mundo. Un mapa elaborado por un cartógrafo neerlandés, y cómo llamaba, cómo presentaba a la hoy conocida como América del Norte, América de México. Es el nombre originalmente dado a los Estados Unidos antes de la existencia de los Estados Unidos, 1607, antes de la llegada de los colonos británicos a Virginia, a partir de los cuales comenzaron las primeras colonias británicas en el territorio de los Estados Unidos hoy día, y después la expansión de los Estados Unidos y el robo de una gran parte del territorio de México mucho después. Pero esto incluso antes de la llegada de los británicos, en 1607 ya llamaban a América del Norte América de México, porque claro, en América del Norte las civilizaciones de México de hoy, la azteca, la maya, representaban, lógicamente, aparecían como lo más importante, lo más fundamental, lo más central de todo ese territorio. Civilizaciones con más de 40 millones de habitantes, ¿sí? En muchos casos mucho más desarrollados técnicamente en muchísimos elementos que las propias civilizaciones en Europa. Verdaderos mundos, tanto en México con los mayas y los aztecas, como en el Perú con la civilización india, no solamente en el Perú, sino en todo el ámbito de influencia de la civilización inca, desde la Argentina hasta Colombia, prácticamente toda América del Sur. Bueno, por eso este cartógrafo neerlandés en 1607 llamó América de México a todo el continente o todo el subcontinente norteamericano, incluido Estados Unidos, y Claudia Sheinbaum respondió con una imagen de este mapa del mundo de una forma muy sagaz. Atención, ¿por qué no llamemos perfecto? Llamemos al Golfo de México, Golfo de Estados Unidos, y a Estados Unidos a partir de ahora lo llamamos Estados Unidos de México, ¿sí? O Estados Unidos de América de México. Bueno, interesante también sobre esto las consecuencias en el debate político en Estados Unidos y en el resto del mundo, más allá de México. Acá el debate en Fox, a mí me desasosiega que pueda un presidente de Estados Unidos realizar una declaración de este tipo y en los medios estadounidenses, en el sistema político estadounidense, comienzan a deliberar sobre esto seriamente. Bueno, sí, realizamos la elección de Canadá. Como si Estados Unidos pudiese determinar la anexión de lo que quiera, cuando quiera, como quiera, incluso de un país aliado como Canadá. Y los canadienses, en lugar de responder como deberían responder, como por ejemplo respondió Claudia Sheinbaum, responden: no queremos eso. Deberían responder: bueno, sí, adelante. Si ustedes quieren la anexión, ningún problema. Nosotros acá en pie de guerra y comenzamos mañana mismo una guerra. Así de sencillo. O por lo menos realizar una denuncia de la violación de los principios más básicos del derecho internacional. Pero no, ellos comienzan la discusión como si es una posición legítima de Trump. Sí, si quiere Canadá, ¿por qué no? Y el debate, por ejemplo, en Fox, la cadena amiga de Trump. Pero más allá de esto, presentan
algo además del imperialismo implícito naturalizado, aquí de esto, presenta algo interesante este analista político o este monigote. Presentémoslo, muy cortito. Canada. At first I wanted it, and I tried to divide Canadá. Primero, yo la quería. it into two states. And then I realized we'd be adding Pero entonces la dividí en 2 estados a Canadá. Y me di cuenta de que estaríamos agregando a Estados Unidos. Yo quería inicialmente la anexión de Canadá, pero después me di cuenta de que si dividiéramos a Canadá y a Estados Unidos en 2 estados, perdón, si dividiéramos a Canadá en 2 partes, en 2 estados, entonces Montana basically for the Republicans and electorally like a Texas for the Democrats. entonces estaríamos adhiriendo o anexionando a Estados Unidos algo así como un estado de Montana de votantes republicanos, un estado muy chiquitito, y a la vez un estado de Texas de votantes demócratas a nuestro país. ¿Por qué esto? Porque la gran mayoría de los ciudadanos canadienses presentan una cultura política mucho más cercana a la de los demócratas, mucho más progresista que la de los republicanos. Por eso, ¿qué representaría en términos políticos? ¿Qué determinaría la anexión de Canadá? El ingreso de una gran cantidad de votantes de los demócratas. La gran mayoría de los canadienses ideológicamente aparecen más cerca de los demócratas de toda la vida, no necesariamente de los demócratas guerreristas de ahora, sino de los demócratas de toda la vida, de centro izquierda, y muy poquita gente canadiense votante de los republicanos, de la centroderecha, vamos a caracterizarla de esa manera. Entonces, este señor quiere a Canadá dentro de Estados Unidos, pero eso connotaría para los republicanos un grave problema en términos electorales. Esto es un tema importantísimo por el cual posiblemente los propios trumpistas vayan a rechazar esta eventual anexión o esta idea de la anexión de Canadá. And I don't like that. But the fact Bueno, y no me gusta esto, ¿no? Estas las palabras del tipo. that they don't want us to take them over Pero el hecho de que los canadienses no quieren que los conquistemos makes me want to invade. I want to quit. me hace querer invadirlos. Y esto dicho como un chiste, como una suerte de broma, ¿no? Quench my imperialist thirst. Entonces, quiero saciar mi sed imperialista, como que, ¿cuál es el dilema de este señor? Dicho así en broma, como chascarrillo. Quiero la anexión, el hecho de que rechacen nuestra invasión me hace quererla más, me hace querer más la invasión de Canadá, pero eso sería electoralmente para los republicanos muy malos porque los nuevos electores canadienses, todos ellos votarían por los demócratas. Entonces, por favor, ayúdenme a saciar mi sed imperialista. Este es el nivel, no solamente el nivel de los debates en la televisión estadounidense, sino las premisas, ¿no? Los presupuestos del debate. Ellos, por un lado, vociferan con que Rusia comenzó una invasión ilegal y todo el mundo debe rechazarla, la invasión ilegal de Ucrania contra el derecho internacional. Porque comenzó Rusia la invasión por temor relativo a su seguridad frente a los misiles estadounidenses y las tropas estadounidenses en su frontera. Acá no, acá ellos porque quieren nada más, quieren la invasión, la anexión de otro país. Y en este caso aparece como algo gracioso. Sí, quiero la invasión de Canadá, ningún problema. Ay, muchachos, ay, muchachos. Este es el doble estándar, pero también la naturalización del supremacismo estadounidense en el ámbito de la política y del espacio mediático estadounidense. Respecto a las posiciones hasta ahora, las reacciones en otros lugares del mundo frente a estas declaraciones de Trump, aquí algunas de las reacciones reseñadas aquí. Dinamarca, primera ministra danesa Mette Frederiksen. Groenlandia no está a la venta. Por cierto, el rey Federico X realizó una actualización del escudo real para que apareciese el escudo
groenlandés dentro del escudo dinamarqués mucho más grande de manera más visible, más grande. Un oso polar, si no recuerdo mal, representa a Groenlandia dentro del escudo de armas de la familia real dinamarquesa. La primera ministra de Groenlandia, recordemos, Groenlandia representa un territorio autónomo dentro de Dinamarca, con una primera ministra propia, con la posibilidad legal de la salida de Dinamarca, pero solo si así lo quieren por votación los propios groenlandeses. 50.000 personas, no mucho. En el caso de platita para cada uno, $1.000.000 para cada uno, bueno, 50.000 millones de dólares para la compra de un territorio tan geopolíticamente importante para Estados Unidos representa lo mismo que nada. En algún momento Estados Unidos en el siglo XIX realizó una oferta por Groenlandia de 100 millones de dólares, cuando 100 millones de dólares representaba, 1800, en el siglo XIX representaba muchísimo dinero en ese entonces, una suma de estas características. Hoy día 100 millones de dólares para Estados Unidos, bueno, los despachan día a día en armas para Ucrania y mucho más. 100.000 millones de dólares despacharon, incluso más bien el doble, 200.000 millones de dólares. Pero bueno, ¿cuál la reacción de la primera ministra groenlandesa? Mute Egede. Nuestro futuro y la lucha por la independencia es cosa nuestra. Aparentemente los groenlandeses quieren la independencia, pero no para la sumisión a Estados Unidos, sino como un país independiente. Hasta el momento no pudieron, pero aparecen encaminados en ese sentido, más aún después de un referendo hecho en 2008 en ese sentido, ¿no? Para una mayor autonomía y la posibilidad de salida. Alemania, el canciller Olaf Scholz remachó, textual, el principio de la inviolabilidad de las fronteras se aplica a todos los países. Las declaraciones de Trump causaron una notable incomprensión. Esas son las palabras de Scholz. Ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot. No permitiremos, Francia y la Unión Europea no permitirán que ninguna nación amenace las fronteras soberanas de Groenlandia. ¿Quién más? Portavoz del gobierno, Sophie Primas, en Francia. Las declaraciones de Trump representan una forma de imperialismo. Llamó además a Europa a, textual, ser consciente, protegernos y rearmarnos. Bueno, en gran medida, esto lo presentábamos ayer en la charla junto a Juan Antonio Aguilar. Para Europa, para Dinamarca, o bien por la anexión, o mejor dicho, por la compra de Groenlandia por Estados Unidos, o bien por la independización de Groenlandia de cualquier modo sin la incorporación a Estados Unidos, para Dinamarca y para Europa, Groenlandia parece perdida. Eso ya bastante claro. En términos geopolíticos, una derrota más para los europeos. ¿Qué más sobre las declaraciones las reacciones a lo de Trump? Ministro de Exteriores del Reino Unido, David Lammy. Textual. El líder estadounidense reconoce, estoy seguro, que Groenlandia es parte del reino de Dinamarca. No estoy por la labor de condenar a nuestro aliado más cercano, Estados Unidos, pero también caracterizó las declaraciones como provocadores y, bueno, características del líder estadounidense. Con lo cual, sí, cierto apoyo a Dinamarca, pero sin una crítica fuerte. Canciller de Panamá, Javier Martínez Hacha, respondió, las únicas manos que operan el canal de Panamá son y van a seguir siendo panameñas. Canadá, el ministro de Finanzas, Dominique LeBlanc, rechazamos la idea del Estado 51 de Trump. Es una forma de sembrar confusión, agitar a la gente y crear caos, ¿sí? Bueno, por ahí también algunas declaraciones del ex primer ministro, o todavía primer ministro, Justin Trudeau, a pesar de que ya presentó la renuncia. Bueno, en rechazo a la idea o a las palabras de Trump, después parodiadas estas declaraciones por Elon Musk en su
plataforma X. ¿Cuán ciertas o no las declaraciones? Discutible, más en el caso de un personaje como Donald Trump, pero de seguro acá aparece claramente la necesidad de Estados Unidos de avance hacia el Ártico, hacia el norte del continente y hacia toda la región ártica, definida más o menos como los territorios ubicados desde el paralelo 66 en adelante, hacia arriba, entre el 66 y el 64, según el año, de acuerdo a el movimiento pendular del eje de la Tierra, que determina la región del Ártico, básicamente la región en la cual, ¿sí?, la región en la parte superior del globo terráqueo, ubicada alrededor del Polo Norte, uno de los ejes sobre el cual la Tierra realiza su rotación sobre sí misma. Bueno, más en la parte superior de la esfera terrestre, una parte, ¿sí?, en la zona alrededor del Polo Norte, bueno, una rodaja del globo aparece en invierno, en el solsticio de diciembre, todo el día, 24 horas a oscuras, sin la luz del sol. Esta es la posición de la Tierra girando así, debido al ángulo, toda esa parte, al ángulo de entrada de las luces solar, toda esa región, toda esa rodaja superior del planeta Tierra carece de luz del sol durante el día 21 de diciembre, si no recuerdo mal, el solsticio de diciembre, y por el contrario, en el solsticio de junio, si no recuerdo mal, el solsticio contrario, ¿sí?, ese día toda esa región aparece iluminada sin noche, ¿sí?, porque aparece más cerca de el Sol, de la esfera de el Sol, entonces carece de noche. Esa es la definición geográfica, perdón por esta demostración didáctica con las manos, esa es la definición geográfica de la región ártica, y más o menos aparece ubicada entre el 66 y el 64 paralelo. ¿Por qué este cambio? Porque la Tierra presenta cierta variación según el año en cuanto a su eje, y esto determina que algunas zonas aparezcan un poquito a veces dentro de esta zona, de esta rodaja, sin sol una vez al año y solamente con sol otra vez al año, en el solsticio de junio. Bueno, según la rotación de la Tierra, más o menos el tamaño, pero más o menos por ahí. Esa es la región. Presenta muchísimos recursos naturales y además aparece como una zona fundamental en el futuro a partir del derretimiento de los polos, como ruta comercial hasta el momento dominada por Rusia. Esta es la razón de las disputas por esta cuestión. Si esto es cierto o no, puede que solo aparezca como una de estas declaraciones provocadoras de Trump, pero detrás de esto muy posiblemente aparezca un plan a futuro, no necesariamente para la anexión de Canadá, pero sí para el robustecimiento de la posición de Estados Unidos en la zona norte, en la zona aledaña a el Ártico e incluso en el Ártico propiamente, ¿sí? Por último, para el cierre de la transmisión, y recuerden que en un ratito nada más comienza en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, comienza la transmisión de Adrián Celaya a las 11 de la noche, en 45 minutos más o menos. Aquí lo sucedido hoy en Alemania con el líder de los demócratas, de los liberales, el partido FDP, el partido de los demócratas libres, pero el partido de los liberales o de los neoliberales. Este señor hasta hace poco participaba en el gobierno. Su salida del gobierno y la de su partido determinaron
la crisis del gobierno y el llamado a nuevas elecciones a finales de febrero. Esa es la fecha establecida. Ahora él participa como candidato sin ninguna chance. De hecho, puede que no vayan siquiera a conquistar el 5% de votos mínimos para la representación en el Parlamento, los liberales, pero esto es lo sucedido hoy en uno de sus discursos. Atención, ¿eh? ¡Pum! Tortazo para Christian Lindner, el líder de los liberales, candidato a el cargo de canciller, así llaman en Alemania al primer ministro, sin ninguna chance, de hecho, quizás sin chance de representación en el Parlamento siquiera. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden ayudarnos con el like. En un ratito nada más el programa de Adrián Celaya, y mañana vamos a realizar una transmisión especial sobre la geopolítica del Ártico junto a Santiago Martínez y a Bruno Sgarzini. Una conversación acá los tres, como siempre, a las 9 de la noche. Antes de eso, y después a las 11, viernes a las 11, como siempre, Fernando Moragón en DMP Geopolítica. Demoledores y demoledoras, hasta el día de mañana, y en un ratito Adrián Celaya en nuestro canal hermano. Un abrazo, chao.